Hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba al mismo tiempo. Momentos en los que uno camina por las calles con el corazón lleno de preocupaciones y la sensación de que ya no queda ninguna salida. Pero la vida tiene una extraña costumbre. Justo cuando parece que todo está perdido, suele abrir una puerta que nadie esperaba. Aquella mañana, Elena Robledo caminaba por las calles de Valdemora con una pequeña caja de madera apretada contra el pecho. Dentro de aquella caja estaban las joyas que su madre le había dejado antes de morir. No eran solo joyas, eran recuerdos, historia, la única herencia que había recibido. Y aún así, estaba dispuesta a venderlas, porque había alguien en el mundo por quien Elena habría entregado absolutamente todo, su tío Mateo, el hombre que la había criado desde niña, cuando la vida decidió dejarla sola demasiado pronto, y ahora él necesitaba ayuda, desesperadamente. Así que aquella mañana, Elena salió de casa con una determinación tranquila en los ojos y el corazón lleno de una sola idea: encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Lo que ella no sabía era que aquel mismo día, otro destino también estaba regresando a la ciudad, después de muchos años lejos. Alejandro Montenegro volvía finalmente a Valdemora. Regresaba para asumir el título que había evitado durante demasiado tiempo, el título de Duque de Valdemora. Su padre estaba cansado, y el momento de heredar había llegado. Alejandro había pasado años viajando por el mundo, convencido de que aún tenía tiempo antes de asumir aquella responsabilidad. Pero la vida no siempre espera a que uno esté listo. Aquel día decidió cruzar el centro de la ciudad antes de ir al palacio familiar. Nadie lo reconocería. Habían pasado demasiados años, o eso creía, porque entonces ocurrió algo que detuvo su caballo en mitad de la plaza. Allí estaba ella, la mujer que había intentado olvidar durante 10 años, Elena, en medio de la plaza, con una pequeña caja de madera entre las manos, intentando vender las joyas de su madre a desconocidos. Alejandro se quedó inmóvil sujetando las riendas, porque en ese instante comprendió algo con una claridad brutal. Habían pasado 10 años, pero su corazón seguía perteneciendo a aquella mujer. Antes de continuar con esta historia, quiero agradecerte de corazón por estar aquí. Si estás escuchando esto ahora mismo, me encantaría saber desde qué rincón del mundo me acompañas. Siempre me emociona imaginar dónde estás escuchando estas historias. Tal vez con una taza de café, tal vez descansando después de un día largo, o quizás preparándote para dormir. Sea cual sea tu momento, gracias por compartirlo conmigo. Ahora sí, para entender lo que ocurrió en aquella plaza, necesitamos regresar algunos años atrás, porque esta historia no comenzó ese día. El problema había comenzado semanas antes. El tío Mateo siempre había sido un hombre honesto. Había pasado más de 30 años trabajando como constructor en Valdemora. Era conocido en la ciudad como un hombre serio, trabajador y de palabra. Pero precisamente esa confianza fue lo que lo llevó a cometer el mayor error de su vida. Un día llegaron a la ciudad 2 hombres con una propuesta que parecía imposible de rechazar: tierras fértiles a muy bajo precio, documentos en regla, promesas de ganancias rápidas. Mateo no era un hombre ambicioso, pero llevaba años soñando con algo muy simple: construir una casa más grande donde él y Elena pudieran vivir con tranquilidad. Y aquellos hombres parecían ofrecer exactamente esa oportunidad, así que hizo algo que jamás había hecho antes. Entregó los ahorros de toda su vida, e incluso convenció a 2 viejos amigos para que invirtieran junto a él. Durante algunos días todo pareció normal, hasta que los hombres desaparecieron, sin dejar rastro, sin responder cartas, sin regresar jamás a la ciudad. El dinero se había ido, todo. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando los amigos de Mateo comenzaron a exigir que les devolviera lo que habían invertido. Y fue entonces cuando el peso de la culpa comenzó a destruirlo por dentro. Durante días, Mateo apenas habló. La casa, que siempre había estado llena de conversaciones sencillas, del sonido de las herramientas apoyándose contra la pared y del aroma del café por las mañanas,
se volvió extrañamente silenciosa. Elena lo observaba desde la mesa de la cocina. Sabía que su tío no estaba enfermo, pero también sabía que algo dentro de él se estaba quebrando. El hombre que siempre había caminado por la vida con la espalda recta, ahora pasaba largas horas mirando el suelo, como si intentara encontrar en las baldosas alguna respuesta que no lograba ver. Una noche, después de la cena, finalmente habló. La lámpara de aceite iluminaba apenas el pequeño comedor. Mateo tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. «Elena», dijo con una voz que parecía más cansada de lo normal, «creo que he cometido el peor error de mi vida». Ella no respondió de inmediato, simplemente lo miró con atención. Mateo respiró hondo antes de continuar. Le contó todo: los hombres que habían llegado con la propuesta, las tierras que parecían demasiado buenas para ser verdad, los documentos, las promesas y finalmente el dinero, todo lo que había ahorrado durante más de 30 años, incluso el dinero que 2 de sus amigos habían confiado en él. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la habitación. Mateo bajó la cabeza. «Querían empezar a construir en primavera», murmuró. «Pensé que por fin podríamos tener algo mejor». Elena sintió un nudo en la garganta, pero no por el dinero perdido, sino por la vergüenza que veía en los ojos del hombre que la había criado. «Tío Mateo», dijo con suavidad. Él negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. «Lo peor no es el dinero que perdí», continuó. «Lo peor es que arrastré a otros conmigo. 2 de sus amigos habían invertido en el mismo negocio, y ahora también habían perdido todo. No tardaron en comenzar a exigir explicaciones, primero con preocupación, luego con frustración, y finalmente con amenazas. Mateo no tenía cómo devolver ese dinero. La casa en la que vivían era lo único de valor que poseía, y aún así, ni siquiera eso alcanzaría para cubrir todas las deudas. Aquella noche, cuando terminó de hablar, Mateo parecía más viejo, mucho más viejo. «Lo siento, Elena», dijo finalmente con una tristeza profunda. «Solo quería que tuviéramos una vida un poco mejor». Ella se levantó de la silla lentamente. No dijo nada. Caminó hasta su pequeña habitación y abrió el cajón donde guardaba la caja de madera de su madre. La sostuvo unos segundos entre las manos. Recordó a su madre colocándose aquellos collares frente al espejo. Recordó su sonrisa y recordó también algo que siempre le decía cuando era niña. «Las cosas materiales pueden perderse, hija, pero la dignidad nunca». Elena cerró la caja con suavidad. Cuando regresó a la cocina, Mateo levantó la mirada. Ella colocó la caja sobre la mesa. «Vamos a venderlas». Mateo abrió los ojos con sorpresa. «No», dijo inmediatamente. «Elena, esas joyas son tuyas». Ella negó con calma. «Son solo cosas. Eran de tu madre. Y usted es mi familia». Mateo quiso discutir, pero conocía demasiado bien a su sobrina. Cuando Elena tomaba una decisión, no había argumento capaz de hacerla cambiar. Fue así como, a la mañana siguiente, Elena salió de casa con la pequeña caja entre las manos. No imaginaba que aquel gesto, aquella decisión tomada por amor y gratitud, iba a cambiar su vida para siempre. Porque ese mismo día, en la plaza de Valdemora, un hombre al que había intentado olvidar durante 10 años, acababa de reconocer su rostro entre la multitud, y su vida estaba a punto de cruzarse nuevamente con la de Alejandro Montenegro. Elena no sabía que Alejandro estaba allí. Seguía de pie en medio de la plaza, sosteniendo la pequeña caja con una mezcla de vergüenza y determinación. Algunas personas pasaban a su lado sin prestarle atención, otras la miraban con curiosidad, pero ninguna parecía realmente interesada en las joyas. Elena respiró hondo. No estaba acostumbrada a aquello. Nunca había tenido que ofrecer algo suyo a desconocidos, pero pensó en su tío Mateo, pensó en su rostro cansado, y decidió que no se marcharía sin intentarlo una vez más. Se acercó a una pareja elegante que caminaba lentamente por la plaza. «Disculpe», dijo con educación. «Estoy vendiendo algunas joyas familiares. Son de muy buena calidad».
La mujer apenas miró dentro de la caja. Luego levantó los ojos y observó el vestido sencillo de Elena. Su expresión cambió inmediatamente. «Joyas familiares», repitió con una sonrisa cargada de desprecio. El hombre que la acompañaba soltó una pequeña risa. «Seguro son imitaciones», murmuró. Elena sintió cómo el calor subía lentamente por su rostro, pero no respondió. Se limitó a cerrar la caja con cuidado. En ese mismo instante, Alejandro Montenegro había detenido su caballo al otro lado de la plaza. Al principio no estaba seguro. Habían pasado 10 años, pero había algo en aquella forma de moverse, en la manera en que sostenía la caja con ambas manos, algo que despertó un recuerdo que creía enterrado. Entonces ella giró ligeramente la cabeza, y Alejandro lo supo. Era ella, Elena. Durante un momento se quedó completamente inmóvil. 10 años. 10 años intentando convencerse de que había hecho lo correcto al marcharse. 10 años diciéndose que olvidar era lo mejor para ambos. Y sin embargo, allí estaba. Apenas a unos metros. Parecía diferente, más madura, más seria. Pero había algo en su mirada que seguía siendo exactamente igual. Alejandro bajó lentamente del caballo. El sonido de sus botas sobre las piedras de la plaza hizo que Elena levantara la mirada. Y entonces lo vio. Su corazón se detuvo por un instante. Porque hay rostros que uno puede intentar olvidar toda la vida, y aún así reconocerlos en un segundo. Alejandro Montenegro. El hombre que había sido el amor de su juventud. El hombre que un día se marchó sin mirar atrás. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. La plaza parecía haberse quedado en silencio. Alejandro fue el primero en hablar. Elena. Su voz era más grave de lo que ella recordaba, más segura. Pero también tenía algo que no esperaba escuchar, una leve emoción contenida. Elena cerró la caja lentamente. «Señor Montenegro», respondió con una calma que no sentía. El uso de su apellido cayó entre ambos como una barrera invisible. Alejandro lo notó, y por primera vez comprendió algo que no había considerado hasta ese momento. El tiempo no había pasado solo para él, también había dejado cicatrices en el corazón de Elena. «Han pasado muchos años», dijo él finalmente. Sí, solo una palabra, pero suficiente para que Alejandro entendiera que aquella conversación no sería sencilla. Sus ojos se posaron en la caja que Elena sostenía. «¿Estás vendiendo joyas?» Ella dudó un segundo antes de responder. «No es asunto suyo». La respuesta fue más dura de lo que Alejandro esperaba. Pero en lugar de enfadarse, algo parecido a la culpa cruzó por su mirada, porque de repente comprendió que la joven que había dejado atrás ya no existía. La mujer que tenía delante había aprendido a defenderse sola, y eso le dolió más de lo que habría imaginado. Alejandro dio un paso más cerca. «Tal vez sí lo sea». Elena frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué habría de serlo? Alejandro miró la caja otra vez. Luego volvió a levantar la mirada hacia ella. «Porque esas joyas las conozco». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué quiere decir?» Alejandro señaló la caja con un gesto leve. «Ese collar de zafiros, tu madre lo llevaba el día que la conocí». El silencio volvió a caer entre ambos, porque Elena entendió entonces algo que había olvidado por un momento. Alejandro no era un desconocido. Había sido parte de su vida. Había conocido a su familia. Había conocido su casa. Había conocido su corazón. Pero eso había sido hace mucho tiempo. «Eso no cambia nada», dijo finalmente Elena. Alejandro la observó en silencio durante unos segundos. Luego habló con una calma inesperada. «Quiero comprarlas». Elena lo miró sorprendida. «No necesito caridad». «No es caridad». Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. «Es un trato». Elena dudó, porque en el fondo sabía algo que Alejandro aún no había dicho. Si él compraba aquellas joyas, todo cambiaría, y el pasado que había intentado enterrar durante 10 años
volvería a abrirse frente a ella. Elena apretó la caja contra su pecho. Durante unos segundos no supo qué responder. La propuesta de Alejandro había llegado demasiado rápido, demasiado directa, y lo peor de todo era que una parte de ella sabía que aceptar solucionaría el problema inmediato. Pero también sabía algo más. Aceptar su ayuda significaría volver a abrir una puerta que había pasado 10 años intentando cerrar. «No necesito que me ayude», dijo finalmente. Alejandro no apartó la mirada. «No he hablado de ayuda». «Entonces no entiendo por qué insiste». Él guardó silencio un momento antes de responder. «Porque sé que esas joyas valen mucho más de lo que cualquiera aquí te ofrecerá». Elena no respondió. Sabía que eso era cierto. Las personas que habían mirado la caja apenas habían intentado disimular su desprecio. Algunas ni siquiera habían fingido interés, pero aún así. «Las venderé por mi cuenta», dijo con firmeza. Alejandro respiró hondo. Había olvidado lo orgullosa que podía ser Elena. O quizá no lo había olvidado. Tal vez era precisamente eso lo que siempre había admirado de ella. «Entonces al menos déjame verlas», dijo con calma. Ella dudó, pero finalmente abrió la caja. Dentro descansaban los 5 collares. La luz de la mañana hizo brillar las piedras con una elegancia silenciosa. Alejandro los observó con atención. Recordaba perfectamente el más pequeño, un delicado collar de zafiros que la madre de Elena había usado durante una cena años atrás. Aquel día, Elena tenía apenas 17 años, y él había pensado, por primera vez, que una vida entera al lado de esa familia no sería una mala idea. Alejandro levantó lentamente la mirada. «¿Qué ha pasado?» Elena volvió a cerrar la caja. «Nada que le concierna». Pero esta vez Alejandro no se apartó. «Si has llegado al punto de vender la herencia de tu madre, algo grave ha pasado». Elena sostuvo su mirada durante un momento. Podía haber mentido. Podía haber inventado cualquier excusa. Pero algo en los ojos de Alejandro hacía difícil ocultar la verdad. Quizá porque durante mucho tiempo había sido la única persona capaz de entenderla sin que tuviera que explicarse demasiado. Finalmente habló. «Mi tío fue engañado». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿Engañado?» «Un negocio falso». Le contó lo esencial: los hombres, las tierras, el dinero desaparecido, las deudas. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, su expresión había cambiado. Ya no era la del hombre sorprendido por un reencuentro inesperado. Era la del duque que comenzaba a analizar un problema. ¿Quiénes eran esos hombres? No lo sé. ¿Documentos? Falsos. Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego miró la caja otra vez. «¿Cuánto necesita tu tío?» Elena negó inmediatamente. «No voy a pedirle dinero». «No lo estás pidiendo. Y tampoco lo aceptaré». La firmeza de su respuesta hizo que Alejandro soltara una pequeña exhalación. 10 años, y Elena seguía siendo exactamente igual. Orgullosa, valiente, incapaz de aceptar ayuda incluso cuando la necesitaba. «Entonces volvamos al trato», dijo él finalmente. Elena lo miró con desconfianza. «¿Qué trato?» «Compro las joyas». Ella frunció el ceño. «¿Para qué querría hacer eso?» Alejandro respondió con naturalidad. «Porque valen la pena». «No le creo». Él sonrió ligeramente. «Entonces créeme esto. No permitiré que vendas esas joyas por una miseria en medio de una plaza». Elena sintió que la determinación comenzaba a tambalearse, porque Alejandro tenía razón. Si seguía intentando venderlas allí, probablemente terminaría aceptando una cantidad ridícula. Alejandro dio un paso más cerca. «Déjame comprarlas», dijo con una calma firme. «Al precio justo». Elena lo observó en silencio. Durante un instante recordó algo que no había pensado en muchos años: la forma en que Alejandro siempre encontraba una manera de resolver los problemas, la forma en que hablaba cuando ya había tomado una decisión. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Alejandro sostuvo su mirada, y por un segundo pareció que iba a decir algo más profundo, algo que llevaba 10 años guardado.
Pero en lugar de eso, respondió simplemente, «Porque no quiero verte perder lo único que te queda de tu madre». Elena sintió que su corazón se apretaba, pero antes de poder responder, una voz interrumpió el momento. «¡Elena!». Ambos giraron la cabeza. Un hombre caminaba hacia ellos desde el otro lado de la plaza. Elena palideció ligeramente. Alejandro lo notó. «¿Quién es?». Ella bajó la voz. «Uno de los hombres que le prestó dinero a mi tío». El hombre caminaba con paso rápido, y su expresión dejaba claro que no venía a saludar. Elena cerró la caja con fuerza, porque de repente comprendió que la situación estaba a punto de empeorar. El hombre que se acercaba no parecía tener intención de disimular su mal humor. Caminaba con pasos rápidos, empujando a algunas personas que se cruzaban en su camino sin siquiera mirarlas. Era un hombre robusto, de rostro ancho y cejas espesas. Elena lo reconoció inmediatamente. Don Ramiro Salvatierra, uno de los hombres que había prestado dinero a su tío Mateo. Y también el más impaciente de todos. Cuando llegó frente a ella, ni siquiera saludó. Sus ojos se dirigieron primero a la caja que Elena sostenía, luego a su rostro. «Así que era verdad», dijo con una voz áspera. «Estás intentando vender cosas para pagar la deuda». Algunas personas que paseaban por la plaza comenzaron a mirar con curiosidad. Elena mantuvo la calma. «Estoy buscando una solución». Ramiro soltó una risa seca. La solución era pagar hace 3 días. Alejandro observaba la escena en silencio. Todavía no había dicho nada. Ramiro continuó. «Tu tío prometió devolver el dinero esta semana». «Lo hará». «¿Con qué?». Ramiro señaló la caja. «¿Con baratijas?». Algunas personas que estaban cerca comenzaron a murmurar. Elena sintió la humillación subir lentamente por su pecho, pero mantuvo la mirada firme. «Las joyas tienen valor». Ramiro volvió a reír. «Claro que lo tienen, si alguien es lo bastante ingenuo como para comprarlas». Y entonces extendió la mano bruscamente hacia la caja. «Déjame ver». Elena dio un paso atrás. «No». El gesto sorprendió al hombre. Sus ojos se endurecieron. «Escucha bien, muchacha», dijo acercándose más. «Si tu tío no paga antes de fin de semana, voy a reclamar la casa». Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. La casa. Era lo único que tenían. Ramiro bajó un poco la voz, pero su tono seguía siendo amenazante. «Y si tengo que sacarlos a los dos a la calle para recuperarla, lo haré». Durante un segundo nadie habló. Entonces una voz tranquila rompió el silencio. «No lo hará». Ramiro frunció el ceño. «¿Y usted quién es?». Alejandro dio un paso adelante. Su postura cambió ligeramente. Ya no parecía simplemente un hombre que pasaba por la plaza. Había algo en su forma de mantenerse erguido que imponía respeto. «Elena», dijo primero sin apartar la mirada de Ramiro. «¿Este es el hombre que le prestó dinero a tu tío?». Ella asintió. Ramiro soltó una risa corta. «Sí, y también soy el hombre que va a recuperar lo que es suyo». Alejandro lo observó con calma. «Eso dependerá de muchas cosas». Ramiro entrecerró los ojos. «¿Ah, sí?». «Sí». Alejandro se acercó lo suficiente como para que su voz ya no necesitara elevarse. «Por ejemplo, de cómo decide comportarse en público». El hombre lo miró con molestia. «No tengo tiempo para juegos». «Ni yo». Ramiro dio un paso más cerca. «Mire, señor, sea quien sea, esto no es asunto suyo». Alejandro sostuvo su mirada con serenidad. «Creo que sí lo es». Ramiro bufó con impaciencia. «¿Y por qué exactamente?». Durante un instante Alejandro guardó silencio. Luego respondió con la misma tranquilidad con la que había hablado desde el principio. «Porque esa mujer no está sola». Elena sintió que el corazón se le detenía un segundo. Ramiro soltó una pequeña carcajada. «Ah, ¿no?». Alejandro mantuvo la mirada fija en él. «No». Y entonces añadió con una calma que hizo que varias personas en la plaza guardaran silencio. «Mi nombre es Alejandro Montenegro». Ramiro tardó un segundo en reaccionar, pero cuando lo hizo, su expresión cambió ligeramente, porque ese nombre era conocido en toda Valdemora. «¿Montenegro?», repitió con cierta incredulidad.
Alejandro inclinó apenas la cabeza. «El mismo». Ramiro miró alrededor, como si buscara confirmar lo que acababa de escuchar. Luego volvió a mirar a Alejandro. «El hijo del duque». «No por mucho tiempo». Elena frunció el ceño. Ramiro pareció comprender también. «Así que es verdad», murmuró. «El heredero ha vuelto». Durante unos segundos el hombre pareció reconsiderar su actitud, pero el orgullo pudo más. «Eso no cambia nada», dijo finalmente. «Una deuda sigue siendo una deuda». Alejandro asintió. «Estoy de acuerdo». Luego señaló la caja que Elena sostenía. «Y por eso mismo voy a pagarla». Elena lo miró sorprendida. «Alejandro», pero él no apartó la mirada de Ramiro. «¿Cuánto?» La plaza quedó en silencio, porque todos entendieron que algo importante acababa de ocurrir, pero nadie imaginaba todavía que aquel gesto sería solo el comienzo de algo mucho más profundo entre ellos. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro fue pesado. Ramiro Salvatierra lo miró durante unos segundos, evaluando la situación. Era un hombre orgulloso, pero no era estúpido. Sabía perfectamente quién era Alejandro Montenegro, y también sabía que discutir con el heredero del ducado en medio de la plaza no era la mejor idea. ¿Está diciendo que va a pagar la deuda de Mateo Robledo?, preguntó finalmente. Alejandro no dudó. Exactamente. Ramiro cruzó los brazos. Son 300 monedas de oro. Varias personas en la plaza murmuraron. Era una cantidad enorme. Elena giró la cabeza bruscamente hacia Alejandro. No. La palabra salió de su boca antes de poder detenerla. Ramiro levantó una ceja. «No». Elena dio un paso adelante. «No aceptaremos su dinero». Ramiro soltó una carcajada burlona. Curioso. Hace un momento parecía bastante desesperada, pero Elena no lo miraba a él. Miraba a Alejandro. «No tiene derecho a hacer esto». Alejandro la observó con calma. «Tiene una deuda, y la pagaré». «¿Vendiendo las joyas de tu madre?» Elena apretó los labios. «Eso no es asunto suyo». «Sí lo es». «No». El intercambio se volvió más tenso de lo que Ramiro había esperado. Miró de uno a otro con interés, como si de repente la situación fuera más entretenida de lo que imaginaba. Alejandro bajó ligeramente la voz. «Elena, no estoy intentando humillarte, pero lo estás haciendo». Sus palabras salieron más duras de lo que pretendía. «No necesito que aparezcas después de 10 años para resolver mi vida». Ramiro abrió los ojos con curiosidad. «Vaya», murmuró. «Así que ustedes dos se conocen». Pero ninguno de los dos le prestó atención. Elena seguía mirando a Alejandro. «Cuando te marchaste», continuó, «no pensaste en lo que dejabas atrás». Las palabras cayeron entre ellos como una herida abierta. Alejandro no respondió de inmediato. «Creí que lo mejor era irme», dijo finalmente. Elena soltó una pequeña risa amarga. «¿Para quién?» Alejandro bajó la mirada un instante, porque en el fondo sabía que aquella pregunta tenía más de una respuesta, y ninguna de ellas era sencilla. Las cosas no eran tan simples entonces. Nunca lo son. Ramiro carraspeó. «Disculpen que interrumpa este momento tan emotivo», dijo con sarcasmo, «pero mi dinero sigue siendo el problema». Alejandro volvió a mirarlo. «Le pagaré hoy mismo». Elena negó con firmeza. «No». Ramiro levantó las manos. Podrían decidirse, pero Elena no estaba dispuesta a ceder. «No voy a aceptar su dinero», repitió mirando a Alejandro. Él dio un paso más cerca. «No lo estoy haciendo por lástima». «Entonces, ¿por qué?» Alejandro guardó silencio un segundo, y por primera vez desde que comenzó la conversación, su voz sonó completamente sincera. «Porque todavía me importa lo que te pase». Elena sintió que el aire desaparecía de su pecho. Durante 10 años había intentado convencerse de que Alejandro había seguido adelante, que su historia había terminado. Pero escuchar esas palabras abrió una puerta que no estaba preparada para volver a mirar. Ramiro observaba la escena con creciente incomodidad. «Esto empieza a parecer una novela romántica», murmuró. Alejandro no apartó la mirada de Elena.
Déjame ayudarte. Ella negó lentamente. No. Elena, si acepto tu dinero, dijo con una voz más suave pero firme, nunca podré volver a mirarte sin sentir que te debo algo. Alejandro comprendió entonces algo que no había considerado. Elena no estaba protegiendo su orgullo, estaba protegiendo su dignidad y quizá también su corazón. Durante unos segundos ninguno habló, hasta que Ramiro volvió a intervenir. Muy bien, dijo con tono impaciente. Les daré 3 días más. Elena lo miró sorprendida. ¿3 días? Ramiro encogió los hombros. Considérenlo un gesto de buena voluntad. Luego señaló a Alejandro. Pero solo porque el heredero del ducado parece interesado en este asunto. Después dio media vuelta. 3 días, repitió mientras se alejaba. Ni uno más. La plaza volvió a llenarse de ruido cuando el hombre desapareció entre la gente. Elena cerró los ojos un segundo. 3 días. No era mucho tiempo, pero era algo. Cuando volvió a abrirlos, Alejandro seguía allí, observándola, como si 10 años no hubieran pasado. No debiste hacer eso, dijo ella. ¿Intervenir? Recordarme el pasado. Alejandro guardó silencio, porque en el fondo sabía que el pasado entre ellos era precisamente lo que ninguno de los dos había logrado olvidar. Y algo le decía que aquellos 3 días iban a cambiar sus vidas mucho más de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para admitir. Durante unos segundos después de que Ramiro se marchara, ninguno de los dos habló. La plaza volvió poco a poco a su ritmo habitual. Las personas que se habían detenido a observar la discusión retomaron sus caminos. Elena seguía sosteniendo la caja contra su pecho. Alejandro la observaba en silencio. 3 días, dijo finalmente ella, casi para sí misma. No es mucho tiempo, respondió Alejandro. Elena lo miró. Pero es mejor que nada. Durante un momento, pareció debatirse internamente. Luego habló con una calma que escondía su preocupación. Gracias por intervenir. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. No iba a quedarme mirando. Elena suspiró. Aún así, no debiste ofrecer pagar la deuda. Lo sé, aquella respuesta la sorprendió. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Alejandro tardó unos segundos en responder. Porque cuando te vi allí, intentando vender esas joyas, entendí que algo muy grave estaba pasando. Elena bajó la mirada hacia la caja. Lo resolveré. ¿Cómo? Ya encontraré la forma. Alejandro la observó unos segundos. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto muchas veces cuando eran jóvenes. Elena siempre había sido así. Cuando se proponía algo, no había nada que pudiera detenerla. Pero esta vez la situación era diferente. Déjame al menos hablar con tu tío, dijo él. Elena levantó la mirada. ¿Para qué? Quiero entender exactamente qué ocurrió. Ella dudó. No cambiará nada. Tal vez sí. Elena respiró hondo. Sabía que Alejandro no era un hombre que hablara por hablar. Cuando decía que quería investigar algo, lo hacía en serio. Después de unos segundos, finalmente cedió. La casa está al final del camino del molino, dijo. Cerca del viejo puente. Alejandro asintió. La recuerdo. Elena se sorprendió. ¿Después de tantos años? Alejandro la miró con una leve sonrisa. Hay cosas que uno no olvida. El comentario hizo que Elena desviara la mirada. Tengo que volver, dijo. Mi tío estará preocupado. Iré más tarde. Elena dudó un instante, pero finalmente asintió. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar por la calle que salía de la plaza. Alejandro la observó alejarse. Había cambiado, pero al mismo tiempo seguía siendo la misma joven que había conocido años atrás, la misma mujer que había hecho que cuestionara todo lo que creía saber sobre su futuro. Subió de nuevo a su caballo, pero no se dirigió al palacio familiar, no todavía. Primero quería entender una cosa: ¿quién había engañado al tío de Elena? Porque algo en aquella historia no terminaba de encajar. Y Alejandro Montenegro había aprendido
durante sus años fuera de Valdemora, que cuando una historia no encajaba, normalmente significaba que alguien estaba ocultando algo. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a bajar sobre los campos que rodeaban la ciudad, Alejandro llegó al pequeño camino del molino. La casa de Mateo Robledo seguía exactamente igual. Sencilla, modesta, pero bien cuidada. Alejandro desmontó del caballo y se acercó a la puerta. Durante un segundo dudó, porque aquel lugar estaba lleno de recuerdos. Había pasado muchas tardes allí cuando era joven. Había cenado en aquella mesa. Había escuchado las historias de Mateo frente a la chimenea y había aprendido algo que nunca olvidó: que la riqueza de una persona no siempre se mide en dinero. Finalmente llamó a la puerta. Pasaron unos segundos. Luego se escucharon pasos lentos al otro lado. La puerta se abrió. Mateo Robledo apareció en el umbral. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al principio, como si estuviera intentando reconocer el rostro que tenía delante, y entonces lo entendió. «Alejandro», murmuró sorprendido. Habían pasado 10 años, pero el hombre que tenía delante era el mismo joven que una vez había mirado a Elena como si fuera lo más importante del mundo. Mateo guardó silencio unos segundos. Luego añadió con una mezcla de sorpresa y preocupación: «No esperaba volver a verte por aquí». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «Yo tampoco esperaba volver tan pronto». Mateo lo observó con atención, porque algo en la mirada de Alejandro le decía que su visita no era casualidad. «Será mejor que pases», dijo finalmente. Alejandro cruzó el umbral, sin saber que aquella conversación estaba a punto de revelar algo que cambiaría completamente la historia. La casa estaba en silencio. El mismo silencio que Alejandro recordaba de muchas tardes tranquilas, cuando el viento movía suavemente las ramas del viejo nogal que crecía junto a la ventana. Mateo cerró la puerta detrás de él. «Siéntate», dijo, señalando la mesa de madera en el centro de la pequeña cocina. Alejandro obedeció. Durante un momento, ninguno habló. Mateo parecía observarlo con una mezcla de nostalgia y cautela. «Elena me dijo que estabas en la ciudad», comentó finalmente. Alejandro asintió. «He vuelto para quedarme». Mateo frunció ligeramente el ceño. «Entonces ese es cierto. Tu padre piensa entregarte el ducado. Muy pronto». Mateo se sentó frente a él. Durante unos segundos pareció debatirse sobre qué decir. Finalmente, suspiró. «Imagino que no has venido solo para saludar». Alejandro negó. «No». Mateo apoyó los codos sobre la mesa. «Entonces dime qué quieres saber». Alejandro fue directo. «Quiero entender qué ocurrió con el negocio de las tierras». Mateo bajó la mirada. La vergüenza volvió a aparecer en su rostro. «No hay mucho que entender», murmuró. «Fui un tonto». «No lo creo». Mateo levantó la cabeza. Alejandro continuó con calma. «Un hombre que ha trabajado 30 años construyendo casas no suele caer en una estafa tan fácilmente». Mateo guardó silencio. Aquellas palabras lo hicieron pensar. «Parecían honestos», dijo finalmente. «Traían documentos oficiales». «¿De dónde?» «De la oficina de tierras del condado». Alejandro frunció el ceño. «¿Estás seguro?» Mateo asintió. Tenían sellos, firmas, todo parecía en orden. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Conservas esos documentos?» Mateo dudó. Luego se levantó lentamente. «Creo que sí». Caminó hacia un pequeño armario junto a la pared y abrió uno de los cajones. Revolvió algunos papeles durante unos segundos. Finalmente regresó con un pequeño sobre. «Aquí están». Alejandro lo abrió con cuidado. Dentro había varios documentos doblados. Los extendió sobre la mesa. Mateo observaba en silencio. Alejandro comenzó a examinarlos con atención. Las firmas, los sellos, el tipo de papel, todo parecía correcto, demasiado correcto. Después de unos segundos, señaló uno de los documentos. «Este sello...» Mateo lo miró. «¿Qué pasa con él?» Alejandro levantó la vista. «Es auténtico». Mateo se sorprendió. «Entonces...» Alejandro negó lentamente.
Entonces alguien con acceso a la oficina del condado firmó esto. El silencio llenó la habitación. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás diciendo que esto no fue solo una estafa común?» Alejandro volvió a mirar los documentos. Alguien con poder ayudó a esos hombres. Mateo se quedó completamente inmóvil. Durante un momento, pareció comprender algo que no había considerado antes. «Dios mío», murmuró. Alejandro levantó la mirada. «¿Qué ocurre?» Mateo dudó. Luego habló con una voz más baja. Uno de ellos mencionó un nombre. Alejandro lo observó con atención. «¿Qué nombre?» Mateo respiró hondo. Dijo que el negocio estaba respaldado por una familia importante de Valdemora. Alejandro sintió que algo se tensaba dentro de él. «¿Cuál?» Mateo tardó unos segundos en responder, como si incluso pronunciarlo le resultara difícil. «Los Altamira». Alejandro se quedó completamente quieto, porque conocía perfectamente ese nombre. Era una de las familias más poderosas de la región, y también la familia que durante años había sido aliada política de su padre. Mateo observó su reacción. «¿Los conoces?» Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en los documentos sobre la mesa, porque de repente comprendía algo inquietante. Si los Altamira estaban involucrados, aquella estafa no solo había arruinado a Mateo, podría haber sido parte de algo mucho más grande, algo que afectaba directamente al ducado de Valdemora. Alejandro levantó finalmente la mirada. «Mateo, necesito que me digas todo lo que recuerdes de esos hombres, porque una cosa estaba clara. Aquella historia acababa de volverse mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado». Mateo tardó unos segundos en responder. Parecía estar intentando ordenar sus recuerdos. «No sé si pueda ayudarte mucho», dijo finalmente. «Los vi solo 2 veces». Alejandro permanecía inclinado sobre la mesa. «Cuéntame todo lo que recuerdes». Mateo asintió lentamente. Eran 2 hombres, uno alto y delgado, con barba corta, el otro más joven. Hablaba menos, pero parecía ser quien tomaba las decisiones. Alejandro escuchaba con atención. ¿Mencionaron directamente a los Altamira? Mateo negó. No exactamente. Solo dijeron que el negocio estaba respaldado por gente importante. Uno de ellos comentó que los Altamira siempre cumplían sus acuerdos. Alejandro frunció el ceño. Eso suena más a una advertencia que a una garantía. Mateo suspiró. Tal vez. Durante un momento ambos guardaron silencio. La tarde comenzaba a caer fuera de la ventana. El sol pintaba de naranja los campos alrededor de la casa. Entonces se escucharon pasos en el camino. Mateo levantó la cabeza. «Debe ser Elena». Un segundo después la puerta se abrió. Elena entró en la casa con paso rápido, pero se detuvo en seco al ver a Alejandro sentado en la mesa. Sus ojos se movieron primero hacia él y luego hacia los documentos extendidos frente a Mateo. «¿Qué está pasando aquí?» Mateo se levantó ligeramente de la silla. «Elena, Alejandro solo quería entender lo que ocurrió». Ella frunció el ceño. «¿Revisando papeles?» Alejandro habló con calma. «Tu tío me mostró los documentos del negocio». Elena dejó la caja de las joyas sobre la mesa. «Eso no cambia nada. En realidad puede cambiar mucho». Ella lo miró con desconfianza. «¿Cómo?» Alejandro señaló los documentos. «Los sellos son auténticos». Elena parpadeó. «¿Qué?» «Eso significa que alguien dentro de la oficina de tierras del condado firmó estos papeles». Elena miró a su tío. «¿Es cierto?» Mateo asintió lentamente. «Eso parece». La expresión de Elena cambió. «Entonces, alguien poderoso está detrás de esto». Alejandro asintió. «Es posible». Ella cruzó los brazos. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?» Alejandro levantó la mirada. «Podría significar que la deuda de tu tío se basa en un fraude». Elena lo observó en silencio. Aquella idea parecía demasiado grande para procesarla de inmediato. «Si podemos demostrarlo», continuó Alejandro, «Ramiro no tendría derecho a reclamar la casa». Mateo lo miró sorprendido. «¿De verdad?»
Sí. Elena guardó silencio. Durante unos segundos parecía debatirse entre la esperanza y la prudencia. ¿Y cómo demostraríamos algo así? Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Investigando. ¿A quién? Alejandro tardó un instante en responder. A la familia Altamira. Elena abrió ligeramente los ojos. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque los Altamira controlan medio Valdemora. Mateo asintió con preocupación. Y tienen amigos en todas partes. Alejandro respiró hondo. Ahora yo también tengo una posición aquí. Elena lo miró fijamente. Todavía no eres duque. Pero pronto lo seré. Elena apartó la mirada. Eso no cambia lo que pasó hace 10 años. Las palabras flotaron en la habitación. Alejandro no respondió de inmediato, porque sabía exactamente a qué se refería. Mateo observó a ambos en silencio. Había visto aquella mirada antes, años atrás, cuando Alejandro y Elena apenas podían estar en la misma habitación sin sonreírse, y ahora parecía que el pasado seguía allí, intacto, esperando el momento de volver a abrirse. Alejandro finalmente habló. No vine a Valdemora para discutir sobre el pasado, pero el pasado sigue aquí, respondió Elena. Sus ojos se encontraron. Durante un segundo ninguno habló. Entonces Mateo carraspeó suavemente. Tal vez primero deberíamos resolver lo de la deuda. La tensión en la habitación se rompió un poco. Alejandro asintió. Mañana iré a la oficina del condado. Elena frunció el ceño. ¿Solo? Sí. Eso podría ser peligroso. Alejandro esbozó una leve sonrisa. He enfrentado cosas peores. Elena no respondió, pero en el fondo sabía algo que no quería admitir. Por primera vez desde que todo comenzó, existía una posibilidad real de salvar la casa, y esa posibilidad tenía un nombre: Alejandro Montenegro. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano hacia Valdemora. El sol apenas comenzaba a iluminar los tejados de la ciudad cuando llegó a la oficina de tierras del condado. El edificio era antiguo, un lugar donde se guardaban contratos, mapas y registros que habían pasado por muchas manos durante generaciones. Alejandro empujó la puerta de madera y entró. El hombre que atendía detrás del mostrador levantó la mirada. «Buenos días». Pero cuando reconoció el rostro de Alejandro Montenegro, su postura cambió inmediatamente. «Señor Montenegro, no esperaba verlo por aquí». Alejandro se acercó al mostrador. «Necesito revisar algunos registros». El funcionario asintió con rapidez. «Por supuesto». Alejandro colocó sobre la mesa uno de los documentos que Mateo había guardado. «Quiero saber de dónde salió este contrato». El hombre lo tomó. Lo observó unos segundos. Luego frunció el ceño. «Esto es extraño». «¿Por qué?» «El sello es auténtico». «Eso ya lo sé». El funcionario pasó el dedo por la firma. «Pero esta firma no pertenece a nadie que trabaje aquí». Alejandro lo observó con atención. Entonces alguien falsificó el registro. El hombre bajó la voz. O alguien utilizó el sello sin autorización. Alejandro apoyó ambas manos sobre el mostrador. «Quiero ver los archivos de ese día». El funcionario dudó. «Señor Montenegro, esos archivos no están disponibles». «¿Por qué?» El hombre tragó saliva. «Porque fueron retirados hace 2 semanas». Alejandro frunció el ceño. «¿Por quién?» El funcionario miró alrededor antes de responder. «Por orden de don Esteban Altamira». El nombre cayó como una confirmación de lo que Alejandro ya sospechaba. «Entiendo». El funcionario lo miró con inquietud. «Señor Montenegro, quizás sea mejor no involucrarse en esto». Alejandro se enderezó lentamente. «Eso ya es imposible». Porque ahora sabía algo con absoluta certeza. La estafa a Mateo no había sido un simple engaño. Había sido parte de un plan mucho mayor, y los Altamira estaban detrás de todo. Aquella misma tarde, Alejandro regresó a la casa de Elena. Cuando llegó, ella estaba sentada frente a la mesa de la cocina con los documentos abiertos. Parecía estar intentando entender algo que no terminaba de encajar. Levantó la mirada cuando escuchó la puerta. «¿Descubriste algo?» Alejandro asintió. Mateo también levantó la cabeza desde su silla.
¿Qué pasó? Alejandro dejó el sombrero sobre la mesa. Los Altamira retiraron los archivos del contrato hace 2 semanas. Elena frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mateo se quedó completamente quieto. Entonces tu negocio nunca fue real. Elena apoyó las manos sobre la mesa. ¿Quieres decir que toda la deuda es falsa? Alejandro asintió lentamente. Si podemos demostrarlo. Mateo respiró profundamente. Por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza apareció en sus ojos, pero Elena seguía mirando a Alejandro. ¿Por qué harían algo así? Alejandro guardó silencio un momento antes de responder. Porque las tierras que querían vender pertenecen al ducado. Elena abrió los ojos. ¿Al ducado? Sí. Entonces, Alejandro terminó la frase. Querían apropiarse de ellas usando compradores falsos. Mateo negó con incredulidad. Dios mío. Elena se levantó lentamente. Entonces mi tío fue solo una pieza en su plan. Exactamente. El silencio llenó la habitación. Durante un momento nadie habló, hasta que Elena volvió a mirar a Alejandro. ¿Y ahora qué? Alejandro sostuvo su mirada. Ahora voy a enfrentar a los Altamira. Mateo abrió los ojos con preocupación. Eso es peligroso. Alejandro negó. No si lo hago como futuro duque. Elena lo observó. Había algo distinto en él, más firme, más decidido. Como si finalmente hubiera aceptado el destino que durante años había intentado evitar. Alejandro, él la miró. ¿Sí? Elena dudó unos segundos. Gracias. Era la primera vez que se lo decía. Alejandro sonrió levemente. Todavía no he hecho nada. Sí lo hiciste. Ella sostuvo su mirada. Volviste. Aquella palabra pareció detener el tiempo, porque ambos sabían que no hablaban solo de la deuda. Hablaban de algo mucho más profundo, de una historia que había quedado incompleta 10 años atrás. Alejandro dio un paso hacia ella. Elena, pero antes de que pudiera continuar, Mateo se levantó. Creo que voy a dejarles un momento. Y salió lentamente hacia el patio. La puerta se cerró detrás de él. Elena y Alejandro quedaron solos en la cocina. Durante unos segundos ninguno habló, hasta que Alejandro finalmente dijo lo que había guardado durante años. Nunca quise irme. Elena levantó la mirada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Alejandro respiró hondo. Porque mi padre me obligó a elegir. ¿Elegir qué? Alejandro sostuvo su mirada. Entre el ducado y tú. Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Y elegiste el ducado? Alejandro negó lentamente. Elegí el tiempo. Ella no entendió. Me fui para convertirme en alguien capaz de volver. Elena permaneció en silencio. Y ahora he vuelto, continuó Alejandro, no solo como el heredero del ducado, sino como el hombre que sigue enamorado de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. 10 años de distancia. 10 años de silencio. Todo parecía concentrarse en aquel momento. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, porque en el fondo siempre había sabido que una parte de su corazón había seguido esperando. Los días que siguieron cambiaron muchas cosas en Valdemora. Alejandro no perdió tiempo. Apenas amaneció el día siguiente, reunió los documentos que había encontrado en la oficina del condado y los presentó ante el consejo de la ciudad. No fue una conversación sencilla. La familia Altamira llevaba décadas moviendo influencias, pero esta vez había algo que no podían ocultar: los sellos, los registros, las firmas utilizadas sin autorización y, sobre todo, el hecho de que las tierras que habían intentado vender pertenecían al ducado de Valdemora. Cuando las pruebas salieron a la luz, la verdad comenzó a extenderse por la ciudad como el fuego en verano. Los Altamira negaron todo al principio, pero las pruebas eran demasiado claras. En pocas semanas, el fraude quedó expuesto. Las deudas falsas fueron anuladas. Y Ramiro Salvatierra, al descubrir que el contrato de Mateo era ilegal,
no tuvo más remedio que retirar su reclamación sobre la casa. La pequeña vivienda junto al molino siguió siendo de Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, el viejo constructor volvió a dormir tranquilo. Pero la historia no terminó allí, porque mientras todo aquello sucedía, otra cosa también estaba cambiando lentamente. Elena y Alejandro comenzaron a verse con frecuencia. Al principio eran encuentros breves, conversaciones prudentes, como si ambos caminaran con cuidado alrededor de recuerdos que aún dolían. Pero poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Volvieron a caminar junto al río donde habían pasado tantas tardes cuando eran jóvenes. Volvieron a reír por cosas simples, y descubrieron algo que ninguno había esperado, que el tiempo no había destruido lo que sentían, solo lo había hecho más fuerte. Un mes después, el día en que Alejandro fue oficialmente nombrado duque de Valdemora, toda la ciudad se reunió frente al antiguo palacio. Elena estaba entre la multitud. No había querido ocupar un lugar especial. Pero cuando la ceremonia terminó y Alejandro descendió las escaleras del palacio, sus ojos buscaron solo una cosa: a ella. Caminó entre la gente hasta detenerse frente a Elena. Durante unos segundos, el ruido de la plaza pareció desaparecer. «Hace 10 años», dijo Alejandro con una sonrisa tranquila, «tomé la decisión más difícil de mi vida». Elena lo miró con curiosidad. «Irme». Alejandro negó suavemente. «No». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Volver». Elena abrió los ojos con sorpresa. Alejandro abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo pero elegante. «Porque desde el primer día supe algo que nunca cambió», continuó. Se arrodilló frente a ella. «Que no importa cuánto tiempo pase, mi hogar siempre será donde estés tú». Elena sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Alejandro». «Elena Robledo», dijo él con una voz firme pero llena de emoción. «¿Quieres casarte conmigo?». La plaza entera parecía contener la respiración. Elena apenas pudo hablar, pero su sonrisa dijo todo. «Sí». La gente comenzó a aplaudir. Mateo, que observaba desde un lado de la plaza, se secó discretamente los ojos, porque en ese momento comprendió algo que lo llenó de una felicidad tranquila. Elena ya no estaba sola. 2 años después, la vida en Valdemora era diferente. El viejo camino del molino seguía allí. La casa de Mateo también. Pero ahora, no muy lejos de ella, se alzaba un pequeño pabellón construido junto al río. Había sido el primer proyecto del nuevo duque. Un lugar donde las familias del pueblo podían reunirse, donde los niños jugaban cada tarde, y donde muchas veces se podía ver a Elena caminando entre los jardines. A su lado siempre caminaba Alejandro, y a veces un pequeño niño de cabello oscuro que corría delante de ellos. Mateo solía sentarse en el banco junto al nogal, observándolos desde lejos, y cada vez que alguien le preguntaba cómo había terminado aquella historia, él respondía con la misma sonrisa tranquila. Algunas cosas tardan en llegar, pero cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un corazón en los comentarios. Y si te gustan las historias de amor que demuestran que el destino siempre encuentra su camino, suscríbete al canal para no perderte la próxima.